Saludos de nuevo. En esta ocasión vamos a conocer los circuitos eléctricos. Una definición de circuito sería que es un conjunto de elementos activos y pasivos entrelazados entre sí por los cuales circula la corriente eléctrica. ¿Qué son elementos activos? Aquí en esta figura, la imagen que tenemos en pantalla, los elementos activos, por ejemplo, la fuente de tensión es un elemento activo porque es capaz de producir energía por sí mismo. Aquí tenemos la polaridad menos y la polaridad más, de menos a más. Como ya dijimos, es un conjunto de elementos activos y pasivos. Los elementos pasivos que conforman este circuito que tenemos en la imagen, por ejemplo, son la resistencia eléctrica. Este es un elemento pasivo. El hilo conductor, que es por el cual se entrelazan todos los elementos que lo configuran. El elemento de control o el interruptor que vemos acá también es un elemento pasivo. Todos los elementos mayormente son pasivos, exceptuando la fuente de generación o la fuente de tensión, que son activos. Las pilas o baterías son elementos activos. Entonces, aquí vemos un circuito, un ejemplo de circuito donde se entrelazan uno a continuación de otro, los elementos. Y eso forma un camino por el cual circula la corriente eléctrica o intensidad. Sale la corriente de menos hacia más. Esa es la manera en que se ha decidido que se asume el camino de la corriente, y retorna, se mantiene circulando en ese camino. Hay muchos tipos de circuito, mayormente por tipo de señal. Son según el tipo de corriente continua o corriente alterna. Por el tipo de régimen pueden ser de corriente periódica, corriente transitoria o permanente. Por el tipo de componente pueden ser electrónicos o eléctricos. Y dentro de los electrónicos tenemos los digitales, análogos y mixtos. Y por el tipo de configuración, serie, paralelos y mixtos. Estos son los que nosotros vamos a ver por el tipo de configuración en este curso. Los circuitos serie, paralelos y mixtos, o serie paralelo. El circuito serie, como ustedes pueden ver ya aquí en esta primera imagen de este lado, tenemos un conjunto de elementos activos que serían tres pilas. Están conectadas una a continuación de otra, donde empieza una, termina la otra, empieza una y termina la otra. O sea, una a continuación de otra. Menos más, menos más, menos más. Una resistencia, en este caso por una bombilla con sus respectivos zócalos, y un interruptor de protección o un switch para encender. Ahí este sería la secuencia de la corriente. Así, en este sentido, la corriente sale por el más, cruza, vuelve y así se mantiene. Aquí podemos ver ya el mismo circuito, pero ya en una manera, otra gráfica más representativa, donde este viene siendo la bombilla y estas son las pilas o baterías. Esta es la simbología utilizada para representar pilas o baterías. Tres pilas de 1.5, 1.5, ahí están en serie, y el interruptor aquí es el mismo circuito. ¿Dónde se utilizan mayormente los circuitos serie en la realidad? Bueno, tenemos aquí el ejemplo en los arbolitos de Navidad. Es uno de los ejemplos más prácticos que se pueden visualizar. Los circuitos serie están todos conectados uno a continuación de otro, aunque ya existen arbolitos más modernos que ya vienen con otras combinaciones, son mixtos. Los circuitos serie también se utilizan en bancos de baterías, por ejemplo de patanas, de plantas eléctricas y otras cosas más, pero el arbolito de Navidad es el que más representa el circuito serie en la realidad. En nuestros hogares las instalaciones son de otro tipo de instalación, no son serie. Aquí tenemos
un circuito con la fuente, elemento activo, elemento pasivo, pasivo y pasivo. El interruptor, elemento pasivo, y dos bombillas que vienen siendo la resistencia, elementos pasivos, y también los conductores que conectan esos elementos que son pasivos. Este circuito de la derecha tenemos una fuente de 12 voltios y una resistencia, así se representa en la resistencia gráficamente. Una resistencia 1 de 2 ohmios, una resistencia 2 de 2 ohmios y una resistencia 3 de 3 ohmios. Esa es la gráfica representativa de un circuito. Muy bien. Vamos a ver ahora cuáles son las características de un circuito serie. En el circuito anterior que tenemos aquí en esta primera imagen, tenemos R1, R2 y R3, tres resistencias en serie. Cuando tenemos un circuito serie, la característica nos dice que la R total, RT, le llamamos RT, o R total, o R equivalente, REQ, como vemos aquí en esta figura, R total o REQ es igual a la sumatoria de las resistencias que conforman el circuito, por eso más R sub n. Tantas resistencias como haya. Si hay 5 resistencias sería hasta R5, si hay 20 hasta R20. Como en este caso tenemos 3, solamente R1 más R2 más R3, y ahí termina la resistencia total para este ejemplo. Esa es la primera característica. Entonces la primera característica de un circuito serie nos dice que la resistencia equivalente o total es igual a la sumatoria de las resistencias que lo componen. El voltaje total, característica 2, de un circuito serie es igual a la sumatoria de voltaje que se cae en cada elemento que compone el circuito. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que en R2, en R1, en R2, pero en R2 hay este simbolito aquí es el voltaje. En cada resistencia de un extremo a extremo se cae un voltaje. Por ejemplo, en R1, de aquí a aquí hay un voltaje V1, de aquí a acá un voltaje V2 y de aquí a aquí un voltaje V3. Y el voltaje total, que es el de la fuente, de aquí a aquí, de extremo a extremo. Entonces, el voltaje total en este caso sería igual a V sub 1 más V sub 2 más V sub 3. O sea, el voltaje de la fuente es igual al voltaje que se cae en R1 más el voltaje que se cae en R2 más el voltaje que se cae en R3. Hasta V sub n, como tantas resistencias hubieran. La I total es igual, la I sabemos que de la fuente sale una corriente que va de menos hacia más, es igual, ahí cuando pasa la corriente por aquí le llamaremos I sub 1, cuando pase por aquí I sub 2 y cuando pase por acá I sub 3. Entonces la I total es igual a I1, igual a I2, igual a I3 y retorna. ¿Por qué es igual? Porque es la misma que sale, es la misma que entra en cada elemento y la misma que sale de cada elemento. O sea, es la misma corriente en todo el circuito. De la fuente de voltaje o elemento activo sale una corriente total. Y esa corriente cuando entra a R1 le llamaremos R1. Cuando sale de R1 le llamaremos R2. Y cuando sale de R2 y entra a R3 le llamaremos I3. I3 regresa como I total. Entonces la corriente total es la misma. Y última característica de un circuito serie es que la potencia que disipa cada elemento, la potencia de la fuente, aquí la potencia que hay en la fuente internamente es igual a la potencia que disipa cada elemento. Por ejemplo, en R1 hay una P1, en R2 hay un P2 y en R3 se disipa la potencia 3. Entonces la potencia de aquí es igual a la potencia en 1, a la potencia en R2 y a la potencia en R3. Aquí podemos ver lo que les decía de los voltajes. O sea, el circuito muestra que en R1 hay una caída de voltaje, en R2 hay una caída de voltaje 2 y en R3 hay una caída de voltaje sub 3. Ahí está. Es igual al voltaje total. El V total es igual a V1 más V2 más V3. Y la corriente es la misma que circula, la misma que sale es la misma que retorna a lo largo del circuito serie. Hasta aquí
las características de los circuitos serie. Seguimos estudiando.